para el Departamento de Ciencia Política de la Universidad, igualmente para los posgrados del departamento. Es un placer tenerlos a todas y a todos en este espacio para trabajar el día de hoy, articulado a este primer decenio internacional de los afrodescendientes, los retos y las oportunidades que hay, lecturas que se van a hacer o que planteamos en términos de la perspectiva para una administración pública latinoamericana y en el marco de lógicas también de procesos de políticas públicas que se articulan a este tipo de hechos fundamentales en la profundización y reconocimiento de las diferencias, de la multiculturalidad. La noche del día de hoy nos acompaña la profesora Palmira Ríos. Palmira es socióloga de la Universidad de Puerto Rico, es socióloga igualmente y ha adelantado estudios en el Caribe, ha hecho un doctorado en Yale University. Fue durante un periodo quien orientó los destinos de la Red Interamericana de Educación en Administración Pública, INPAE, que es una de las organizaciones que nos invita el día de hoy a participar en este proceso. INPAE es una red que articuló un conjunto de universidades en los Estados Unidos, en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica. Estas universidades se ocupan de asuntos públicos, de estudios e investigación en asuntos públicos. Nosotros hacemos parte de esta red junto con otras universidades colombianas muy importantes. Palmira dirigió la red durante un periodo específico. Igualmente, hoy se encuentra articulada a el trabajo con el Centro de Migración de Asuntos de Estudios sobre Población. Está su trabajo igualmente articulado a la Universidad de Puerto Rico. Ella ha dirigido, fue decana interina de la Facultad de Ciencias Sociales, decana de Asuntos Académicos del recinto de Río Piedras de esta universidad, y actualmente es vicepresidenta de NASPA. NASPA es la más importante institución en una época norteamericana solamente, de los Estados Unidos, de acreditación de programas en administración pública y en el campo de los estudios de los asuntos públicos, políticas públicas. Y para el próximo año tendremos a Palmira como presidente de la red, que ya no solamente se ocupa del espacio de los Estados Unidos, sino igualmente de América y de otras regiones en el mundo en donde se acreditan programas de esta naturaleza. Entonces, primero agradecerte, Palmira, por tu presencia en este espacio. Es la segunda vez que nos visita y que está en este espacio, Palmira. También hay que reconocer y subrayar el trabajo de múltiples profesores de la red INPAE que han estado durante este año. Este año estuvieron 4 profesores de la red trabajando con todos nosotros en escenarios como la Escuela Superior de Administración Pública, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y, por supuesto, la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, no queda más sino iniciar esta jornada de trabajo. Los y las invitamos igualmente para las jornadas que adelantaremos esta semana. El día viernes tendremos una jornada de trabajo muy importante en la Escuela Superior de Administración Pública, en la Biblioteca Luis Osvaldo Beltrán Jara, en una conversación entre funcionarios, académicos y representantes de grupos organizados de la sociedad civil sobre el asunto de los reconocimientos de derechos, inclusión social y reconocimiento de la diversidad cultural, en la que encontraremos representantes y voces de las comunidades afro, de las comunidades gay, igualmente de mujeres. El día de mañana tendremos otra jornada a esta misma hora con los egresados del Departamento de Ciencia Política en una discusión interesantísima sobre el asunto de género, el conocimiento de las mujeres. Entonces están todos y todas invitados a este espacio. Bueno, Palmira, te agradecemos y bienvenida a esta tu casa.
Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a estar nuevamente en esta sede, en la Universidad Nacional de Colombia. Estuve aquí en el 2014 y me alegra muchísimo el poder compartir con todos ustedes. En este caso, discutiendo un tema en el cual yo he trabajado por muchas décadas, más de las que voy a confesar públicamente. Pero en esta ocasión no es de la perspectiva del activismo o de derechos humanos, aunque sí está estrechamente vinculada, pero desde la perspectiva de la administración pública y políticas públicas. Y voy a estar hablando sobre el Decenio Internacional de los Afrodescendientes y cuáles son los retos y oportunidades que representan para nosotros, los estudiosos de la administración pública y quienes practican este campo. Voy a tratar de cubrir en el periodo diferentes aspectos del fenómeno, unos elementos básicos de política pública para poner en el contexto esta propuesta que voy a compartir con ustedes esta noche, describir rápidamente cuáles son los postulados básicos del decenio y algunas propuestas de políticas públicas y de gerencia inclusiva que harían posible que esas aspiraciones se conviertan en realidad, y unas reflexiones finales muy breves sobre la puesta en marcha de este decenio, el primer diseño internacional de afrodescendientes. Como decía y como dice el título, son tantos retos como oportunidades para la administración pública. Es un reto porque nos obliga a reconocer que un fenómeno constituye un problema que requiere la intervención del Estado y justifica la asignación de los recursos públicos. Muchos problemas o fenómenos no se reconocen como problemas y parte de la lucha política es porque se reconozca ese fenómeno o esa historia como un problema. Así fue la lucha de las mujeres por reconocer sus derechos, la comunidad gay. El tema ambiental también fue un proceso que tomó mucho tiempo reconocerlo como un problema que amerita la intervención del Estado. En este caso vamos a hablar sobre los afrodescendientes. Y por eso que también una gran oportunidad que nos presenta el decenio, porque es una oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil, y añado las universidades, puedan encontrar unos espacios de incidencia en la gestión gubernamental latinoamericana, al vincular los objetivos del decenio a los retos de la administración pública. Como decía al principio, no mirar el decenio como un espacio de activismo. Sí es un espacio de activismo y va a necesitarlo siempre, pero también es un reto para los gobiernos a todos los niveles. Voy un poco a empezar sobre los procesos de política pública para que vean el vínculo. Los procesos de política pública incluyen al menos tres componentes básicos. Primero es la formulación del problema o del proyecto o programa que se va a estar implantando, llevando a cabo. Una vez se formula esa propuesta, ese proyecto o programa, se va al proceso de implementación o ejecución, de llevarlo a cabo. Y se supone, algo que hemos adelantado en los estudios de administración pública, que el próximo paso sea la evaluación del mismo. Una vez es evaluado ese programa o ese proyecto, se determina si hay que hacer ajustes, si debe continuar como está o si se va a eliminar. Y se reformula, de ser necesario, a la luz de la información que se recoge, esa definición que se hizo originalmente del problema. Pero definir un problema como un problema de política pública es un proceso bien complicado y bien difícil porque algunos sectores no quieren reconocer eso como un problema o no reconocen la intervención del gobierno o porque los sectores no tienen, las víctimas no tienen el poder para poder realmente levantar el problema y hacerlo uno visible. Así que la formulación y adopción de políticas públicas tiene varios pasos. El primero es definir el problema. Y ustedes, los que están estudiando este campo, los que están en proceso de investigación, saben que definir un problema es bien difícil. Y uno está haciendo investigaciones y está cambiando constantemente esa definición del problema.
Igualmente, esto es parte del reto que enfrentamos. Vamos a definir el problema. Hay unos problemas muy amplios que afectan a los afrodescendientes y vamos a empezar a desagregar todo ese fenómeno en sus componentes. Una vez se define el problema, podemos identificar los objetivos, los indicadores para evaluar si estamos cumpliendo o no con nuestros objetivos y metas. Se generan alternativas, se analizan estas alternativas a la luz de los objetivos y finalmente se toma la decisión. En muchas ocasiones nos encontramos con situaciones que personas están simplemente defendiendo una alternativa y no miraron otras alternativas y opciones. Y a veces el debate es alrededor de ese proceso. Lo que estamos planteándonos también es que en asuntos públicos, en administración pública, en política pública, tenemos que empezar a mirar más allá de los conceptos o los objetivos de eficiencia, efectividad y eficacia. Cuando yo estudiaba, eran los 3 objetivos que se miraban. Había que evaluar si el proyecto o programa era eficiente, si era efectivo o si era eficaz. Hoy ya entendemos que tenemos que mirar más allá, así también si ese programa, si ese proyecto, si esa política pública adelanta los objetivos de justicia, equidad e inclusión. Así que tenemos más trabajo. Ustedes son jóvenes, les va a tocar integrar en el análisis y en la gestión estos otros objetivos, estas otras metas de lo que debe ser la administración pública y los gobiernos democráticos de hoy en día. Por eso es que el decenio nos presenta tanto un reto como una oportunidad para elaborar, ejecutar políticas de diversidad e inclusión, de buscar la equidad desde las diferencias. Reconocemos que somos diferentes, pero somos iguales en derechos. Así que vamos a reconocer las particularidades, en este caso de los afrodescendientes, pero estas premisas igualmente aplican a otros grupos vulnerables en la sociedad. ¿Qué es el decenio y qué propone el decenio? El Decenio Internacional de los Afrodescendientes es el primero en ser aprobado por Naciones Unidas, se proclamó por la Asamblea General en diciembre del 2013 y iba a iniciar o inició el 1 de enero del 2015 y continúan hasta el 31 de diciembre de 2024. Este es un instrumento de Naciones Unidas para atraer la atención y movilizar la comunidad internacional para atender un asunto y generar conocimiento sobre el mismo. En el caso del decenio se plantearon que iba a tener 3 temas medulares: reconocimiento, desarrollo y justicia. Posteriormente hablaré porque han habido decenios, por ejemplo, los pueblos indígenas ya están en su 3er decenio. En este caso, los afrodescendientes es el 1er decenio. Posteriormente, en el 2014, se proclaman o se anuncian las actividades del decenio. No sé si han trabajado en Naciones Unidas, pues esta es un poco la metodología. Se proclama el decenio, posteriormente cuáles son las actividades que deben cumplirse durante este periodo de 10 años. Y quiero compartir con ustedes las recomendaciones, algunas de las recomendaciones a los gobiernos nacionales. Se recomienda que se adopten medidas para lograr que los afrodescendientes disfruten a plenitud todos sus derechos en igualdad de condiciones. Fortalecer los marcos jurídicos en conformidad con esta declaración. Eliminar todos los obstáculos que impiden el disfrute de los derechos con una mirada al discrimen institucional, a las acciones, normas y leyes no deliberadas. Esto es bien importante porque muchas normas discriminan, son nocivas, pero no están diseñadas explícitamente para ser discriminatorias. Y mucha de la normativa y la reglamentación puede ser o puede tener consecuencias discriminatorias. Parte del ejercicio es revisar las normativas. A veces es tan sencillo como un formulario que incluye o que deja de incluir, que puede terminar siendo discriminatorio. Voy a compartir un ejemplo porque es muy cercano para que vean cómo ocurre. La Universidad de Puerto Rico, que es la principal universidad pública del país y que recibe casi 10% de todo el presupuesto del país, por muchos años tenía como criterio para admitir sus estudiantes el que aprobaran un examen de entrada a la universidad. Y todos los estudiantes que entramos a la universidad fue porque aprobamos ese examen. Pero como ese examen lo tomaban todos los estudiantes, tanto de escuelas públicas como privadas,
La universidad financiada por el Estado, la más barata también del país, a esa universidad entraban mayormente estudiantes de escuelas privadas, estudiantes de familias con ingresos, estudiantes que pagaron más por kindergarten que lo que pagaron en la universidad en 4 años, porque el criterio era solamente uno, ese examen de admisión. O sea, el criterio terminaba siendo discriminatorio. Se adoptó y se revisó los criterios para hacer una combinación del examen de admisión más la nota del estudiante. Y nosotros hemos visto cómo ha cambiado la composición de la universidad. Ahora estudiantes de escuelas públicas entran a la universidad. Ahora estudiantes de diferentes sectores sociales pueden entrar a la universidad. Una universidad mucho más diversa, mucho más inclusiva. Y estamos trabajando para hacerla más inclusiva. Así que a veces nuestros procedimientos son excluyentes. Y eso es lo que está pidiendo, que le demos una mirada a nuestros procedimientos para asegurar que no sean discriminatorios. También llevar a cabo una revisión exhaustiva de la legislación nacional para identificar leyes, disposiciones, etcétera, que puedan también tener consecuencias discriminatorias. Aprobar y reforzar políticas orientadas a la acción de la lucha contra el racismo, establecer mecanismos o instituciones nacionales para acercar y aplicar la lucha contra la discriminación racial. En el campo de la educación, fomentar la investigación y la educación de este tema, las revisiones curriculares, etcétera. Recoger, recopilar, analizar, difundir y publicar datos y unas áreas específicas que se entienden que son muy importantes, mirar las áreas de educación, empleo, salud, vivienda y las formas múltiples o agravadas de discriminación. Para la región americana, posteriormente la Organización de Estados Americanos aprobó un plan para el decenio de los y las afrodescendientes. Eso fue muy reciente, eso fue en el verano del año pasado, donde comprometen a los Estados miembros de la OEA a presentar un plan a ser implementado de manera transversal. Pero aquí hay una diferencia. En el caso del plan de la OEA es con especial atención a los grupos vulnerables y marginados al interior de la población afrodescendiente. Así que está cambiando un poco el objetivo y la meta de los trabajos que se van a llevar a cabo en el continente americano y ofrece apoyo a los gobiernos que quieran embarcarse en esta ruta. Son varios los documentos programáticos internacionales y nacionales que pueden servirnos como base para el desarrollo de una propuesta de un plan de acción y que pueden también ayudar en el caso de Colombia al desarrollo de su plan de acción. De hecho, reconozco que este fin de semana se va a empezar a trabajar en eso específicamente. La base fundamental fue la declaración de Durban, Sudáfrica, donde se celebró la tercera conferencia mundial contra el racismo. Los títulos de Naciones Unidas son larguísimos. Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Ese es el documento básico donde se empieza a trazar una hoja de ruta, pero es para todas las formas de discriminación. En este caso vamos a estar enfocando en los afrodescendientes únicamente. Y les comparto para que tengan una idea de lo difícil que fue este proceso. Cuando yo fui a la primera conferencia preparatoria hacia Durban en Ginebra, creo que fue en 1999, yo estaba segura que el tema de los afrodescendientes estaba asegurado. Y hubo que dar una batalla campal para que se incluyera en una conferencia mundial contra el racismo el tema de los afrodescendientes. Ya volvemos a lo difícil que es reconocer y la definición de lo que es un problema. Finalmente se incluyó y está. Y ese es un documento muy importante. También están los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el documento actual, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que también nos ofrecen una serie de guías. Está la Declaración del Plan de Acción de la Ceiba y otros documentos que se aprobaron posteriormente en esa misma dirección. El documento de la CEPAL, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, también tiene toda una sección muy buena sobre los afrodescendientes, que los invito y las invito a leerlo. Y están las cartas iberoamericanas del CLAR, todas, que aunque no tocan el tema de afrodescendientes, con excepción de la del 2010, realmente nos da un marco de trabajo para poder aplicar
en los conceptos que estoy hablando. La declaración de Durban, pues finalmente, después de muchas luchas en Durban y camino hacia Durban, se reconoce que los afrodescendientes hemos sido víctimas por muchos siglos de racismo, discriminación, y esto suena como obvio, pero cuando uno está en estos espacios no son tan obvios. Que muchas partes del mundo de los africanos y los descendientes han enfrentado todo tipo de obstáculos. Lo importante empieza a diseñarse una serie de áreas medulares para nuestro trabajo. Y son el área de la justicia, específicamente se recomendó facilitar la participación en los aspectos políticos, económicos y sociales, concentrar en nuevas inversiones en sistemas sanitarios, educación, salud, electricidad, agua potable, básicamente acceso a todos los servicios públicos, que se deben elaborar programas para la capacitación de los africanos y afrodescendientes y tomar medidas públicas a favor de las mujeres y los jóvenes afrodescendientes, garantizar el acceso a educación y las tecnologías. También en el área de desarrollo se recomendó o se acordó que se debe recoger datos. Los censos se han convertido en un instrumento muy importante de todo este proceso, porque muchos censos de población no incluían la variable étnico-racial y por ende no teníamos y todavía no tenemos en muchos países información válida, confiable y longitudinal sobre esta población que nos permita formular políticas públicas y nos permita evaluar. Así que los censos decenales, y hubo una gran campaña con los censos decenales para integrar la variable étnico-racial. Hoy me entero que aquí no ha habido un censo en 12 años, o sea que es algo que se va a tener que revisar y actuar al respecto. Hubieron otras declaraciones de conferencias internacionales, una fue en La Ceiba, Honduras, en Panamá en 2012, estos son los acuerdos, y la de Montevideo por la CEPAL en 2013, a la que hice referencia antes. Aquí quiero destacar que en el caso de la CEPAL, ellos plantean, o sea, acordó en esa conferencia, la necesidad de la inclusión de modelos de desarrollo y enfoques alternativos y participativos, como el buen vivir, combinar el desarrollo económico con el desarrollo humano, los derechos humanos y respeto al medio ambiente. También reconocer en este análisis los cambios demográficos y las dinámicas de la población, la necesidad de seguir una lógica de inclusión y de ampliación de los derechos humanos. Y en el caso específico de los afrodescendientes, plantean, y yo voy a retomar esto, que es necesario abordar las desigualdades de género, raza, etnia y generacionales, teniendo en cuenta las intersecciones. No podemos mirarnos como homogéneos, sino reconocer la diversidad que existe dentro del grupo. Garantizar el derecho a la salud, en particular la salud sexual y reproductiva. Y hay toda una línea de recomendaciones que son las que nos están orientando en el desarrollo de un plan de políticas públicas para hacer valer una realización el decenio. En un documento de CLAD publicado en el 2010, donde se hace una reflexión sobre los avances en los documentos de CLAD, que asumo que han estudiado y conocen, en el 2010, y se empieza entonces a presentar cuáles son los retos para la administración pública latinoamericana. Y aquí empiezan a priorizarse. Uno es la búsqueda de crecimiento económico compatible con políticas de sustentabilidad económica y de combate a la desigualdad, las políticas de inclusión de género y las políticas de respeto a la diversidad étnica, entre otras. Así que vemos que entre los retos reconocidos por los organismos de los estados latinoamericanos, la inclusión es un problema y un reto medular. ¿Por qué estoy trayendo esto? Porque Colombia es parte de todos estos procesos y ha reconocido, así que ya adoptado estas obligaciones como obligaciones suyas. En los objetivos de desarrollo sustentable, el objetivo 16 es uno que no es muy cercano a todos nosotros del campo de asuntos públicos, porque se propone que para lograr la lucha, lograr
la abolición o reducción significativa de la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad, es necesario construir sociedades pacíficas, justas y que tengan instituciones gubernamentales sólidas. Un buen gobierno es necesario para poder llevar a cabo todos estos proyectos. Gobiernos débiles no van a poder llevar y ejecutar ninguno de estos objetivos. Así que entendemos que para lograr estos objetivos tenemos que combatir la corrupción, el respeto a las leyes, los gobiernos tienen que buscar la transparencia, la rendición de cuentas y todos los otros criterios que conocemos como buen gobierno. Así que estamos viendo que para poder adelantar estos objetivos necesitamos buenos gobiernos, democráticos, transparentes, con unas capacidades de poder llevar a cabo una gestión pública de transformación como lo es la que plantea el decenio. Colombia no está fuera ni está al margen de todos estos procesos. Y si no lo sabían, su país ha jugado un papel protagónico en las Américas y a nivel internacional en el avance de estas propuestas. Colombia fue uno de los países que trajo la propuesta y la presenta tanto en Naciones Unidas como en la OEA, que se proclame el decenio. Y los embajadores colombianos jugaron un papel muy importante en que se aprobara esta propuesta del decenio. Esta propuesta no es nueva, o sea, ya lleva décadas proponiendo, pero los embajadores colombianos a diferentes niveles realmente jugaron un papel muy importante. También la propuesta de un proyecto colombiano, la Hora contra el Racismo, es una que se está mirando como una de las actividades que debe tener un carácter global, de que ese tipo de práctica crea conciencia sobre el fenómeno. Y también Colombia propuso, o sea, pues pide sobre la mesa la propuesta de que se celebre aquí, en Colombia, la cuarta Conferencia Mundial contra el Racismo en el contexto del decenio. Y yo estoy perfectamente de acuerdo con esa propuesta, de que Colombia sea la sede de esta conferencia. También tengo que resaltar y reconocer la labor de un colombiano, el doctor Pastor Murillo, que es un experto del CERT y del Cuerpo de Expertos de Naciones Unidas, por su rol en adelantar toda esta agenda, pero también son muchos otros los expertos y académicos colombianos que han adelantado esta agenda a nivel mundial. Yo entiendo que Colombia puede aprovechar las lecciones aprendidas del proceso de paz, de los logros, de los aciertos y desaciertos, para desarrollar un plan comprensivo de reconocimiento, justicia y desarrollo. Así que esa experiencia se puede transferir a ese proceso. Ahora vamos a entrar sobre políticas públicas diferenciadas que pueden adelantar esta propuesta. ¿Qué son políticas públicas diferenciadas? Hoy entendemos, como se traje anteriormente, que los gobiernos democráticos, genuinamente democráticos, que van más allá de lo que aparece en sus constituciones, tienen que partir del reconocimiento de la diversidad de su sociedad y la voluntad de adoptar perspectivas transversales en todos los procesos de gestión pública. Eso incluye varias actividades y varias prácticas. A nivel legislativo, y voy a entrar en eso luego, el litigio siempre ayuda muchísimo al desarrollo de políticas de equidad, la reglamentación y las políticas públicas. También en algunos casos el mecanismo ha sido la creación de organismos públicos con responsabilidad primaria de la protección de los derechos humanos, y hay diferentes modelos, y está lo que voy a luego hablar, lo que es la gerencia inclusiva. En el campo, en el área de políticas públicas diferenciadas para afrodescendientes, se han identificado unas áreas prioritarias medulares: los objetivos de combatir la pobreza, el desarrollo inclusivo con identidad, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del buen gobierno. Les comparto que inclusive estos principios fueron parte de reuniones con el Banco Mundial y muchos organismos para llegar a identificar cuáles deben ser los objetivos de nuestro trabajo durante el decenio. Bajo la sombrilla de combatir la pobreza, pues obviamente erradicar la pobreza extrema, que es consistente con los objetivos de desarrollo sostenible, reducir las desigualdades, porque aunque están relacionadas,
son dos cosas diferentes. Las desigualdades y la pobreza son fenómenos diferentes. A manera de ejemplo, en el caso de mi país, Puerto Rico, hay un alto nivel de pobreza, pero la desigualdad es altísima. Puerto Rico tiene el índice de desigualdad, el segundo índice de desigualdad más alto de las Américas. Quiere decir que hay un sector muy rico y hay un sector muy pobre. El objetivo es reducir las brechas, así que por eso es parte de lo que estamos hablando. El acceso a la salud, incluyendo la salud reproductiva, los accesos a los mercados laborales, el empresarismo, todo eso son proyectos para combatir la pobreza. Así que todo proyecto que se dirija al combate de la pobreza puede y debe ayudar al desarrollo de los objetivos del milenio de los afrodescendientes. También tengo que buscar el desarrollo inclusivo con identidad, promover el desarrollo de las comunidades afrodescendientes, ahora en el contexto de los acuerdos de paz que fueron muy afectadas muchas de esas comunidades, debe ser algo que esté explícitamente incorporado a estos proyectos. Acceso a la educación de calidad y las tecnologías de información y comunicación. Las nuevas tecnologías no pueden convertirse en nuevas brechas de exclusión. La igualdad de género. Y también está el desarrollo sostenible, la protección medio ambiente. Algo que aprendimos en Puerto Rico, o finalmente se reconoce, luego de 2 huracanes en una semana, porque eso fue lo que pasó por mi isla, es que generalmente los grupos más vulnerables están localizados en zonas bien vulnerables. Así que generalmente el impacto de estos fenómenos naturales, que son normales en regiones, va a ser mucho mayor sobre las poblaciones vulnerables. Así que realmente tenemos que empezar a mirar el impacto que tienen, por ejemplo, cuando los huracanes pasan por la zona de Centroamérica, pues yo siempre escucho, pasaron por la zona atlántica, pues yo sé que las poblaciones que van a estar siendo afectadas. Y obviamente los elementos de buen gobierno, gobiernos abiertos que sean genuinamente inclusivos, que sean genuinamente participativos. Igualmente, esta propuesta no se dirige únicamente a la rama ejecutiva del gobierno. Es un llamado a todas las ramas de gobierno a asumir su rol en la implementación de estas propuestas. La rama legislativa o el Congreso obviamente tiene que mirar y jugar su papel en revisar la legislación que ya está aprobada y adoptar nueva legislación. Tiene que jugar su papel de fiscalización. El rol de los congresos es fiscalizar la gestión de la rama ejecutiva, a veces se les olvida, pero ese es el rol constitucional del Congreso. Y un campo bien importante es la mirada a los presupuestos. Los presupuestos son algo más que sumas y restas o dinero. El presupuesto es la radiografía de las prioridades de un país. Y si ustedes empiezan a mirar los presupuestos de esa mirada, se van a dar cuenta que las asignaciones presupuestarias van a variar, que algunos sectores se benefician y otros reciben muy poco. De hecho, hay un estudio